Los extranjeros en el país somos extranjeros residentes, no somos vecinos. Somos personas que también somos víctimas de la violencia, también somos víctimas de la delincuencia. Estamos enlazados vía Zoom con la vicepresidenta de Coalición por Venezuela, Nancy Arellano, para comentar sobre estos anuncios. Nancy, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás. Migraciones, lo sorprendió que estuviera ayer en la conferencia de prensa de la presidenta, el jefe de Migraciones, pero ahora se entiende porque los anuncios que han hecho, ¿no es cierto? O sea, se va a pedir, por ejemplo, documentos de viaje o identidad e incluso contratos de trabajo a los venezolanos que vivan en el Perú. El problema es, y la pregunta es, para comenzar por los contratos de trabajo, ¿cuántos, no solo venezolanos, cuántos peruanos podrían mostrar en este momento un contrato de trabajo en un país donde la inmensa mayoría de gente trabaja en la informalidad? Pero bueno, ¿qué impacto creen ustedes que va a tener esto sobre la comunidad venezolana en el Perú? Bueno, evidentemente los documentos exigibles corresponden a las calidades migratorias. Actualmente alrededor de 56.000 venezolanos tienen contrato laboral en el país, lo que es una cifra muy baja, muy distinta del número de extranjeros y venezolanos en el territorio. La formalización, por supuesto, es una aspiración, no solamente de los venezolanos, sino, como bien señalan, de los propios peruanos. Y es un reto que hay que afrontar pues con medidas que sean consistentes, ¿no? Allí, por ejemplo, uno de los temas que sigue siendo una barrera para esa formalización es la ley de contratación de extranjeros, donde, por ejemplo, los emprendedores, extranjeros que formalicen su negocio, no pueden contratar a su grupo familiar con el que trabajan, un emprendimiento familiar, que es el típico emprendimiento que vemos en las MIPES, por la cuota de contratación de extranjeros. Entonces hay que sincerar las normas que permitan que esta aspiración de trazabilidad del origen de fondos sea viable. Estamos, por supuesto, siempre de acuerdo en someternos a todas las normativas que sean necesarias, pero no puede haber una imposibilidad de cumplimiento si claro, hay otras normas que limitan este hecho. Entonces, esta norma, que tiene más de 20 años, es una norma de los años 90, la de la ley de contratación de extranjeros, tiene que adaptarse a la nueva realidad de una comunidad de extranjeros que está en el Perú y que tiene que lograr ingresar a la formalidad, justamente para, insisto, transparentar el oficio, profesión u ocupación. Lo mismo pasa con la calidad de trabajador independiente, a la que se le solicita un contrato de locación de servicios de un año. Un contrato de locación de servicios de un año para una persona que trabaja independiente es un contrasentido. La persona debería ejercer lícitamente el oficio, registrándose ante la autoridad tributaria o registrándose ante la entidad que sea, un taxista, por ejemplo, ¿no? Ante la ATU con su licencia profesional, etcétera, 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 no podría acreditar este oficio lícito, trazable, bancarizable, porque no tiene un contrato de locación. Pero ¿qué taxista va a tener un contrato de locación de servicios de un año? Claro, Nancy, pero además hay otra, o sea, por ejemplo, este requerimiento de que los establecimientos de hospedaje deben exigir documento de identidad o las de arrendamiento, pero eso ya está en la ley, es decir... Eso está. O sea, y eso vale para todos. Si tú vas a un hostal, a un hotel, a un hospedaje, tienes que identificarte y registrarte y el servicio de hospedaje está obligado a llevar un libro de registro de las personas. Igual que la obligación de celebrar contratos de alquiler. Pero por supuesto, Nicolás, entonces es una es algo así obligación como que que se tiene... exigirá algo que la ley ya establece que debe exigirse. O sea, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, y lo importante, como te decía, creo que es ver en el marco de lo que se quiere sinceramente. Nosotros hemos hablado incluso que en términos de seguridad multidimensional, en términos de seguridad hemisférica, por supuesto que es importante que haya una política, así como pasa en la banca, que existe la política conozca a su cliente, que existe una política conozca a su migrante, y que eso te permite entender los perfiles, incluso los perfiles de riesgo, porque estamos hablando de que una cosa es migración y otra cosa es crimen organizado transnacional. Eso también hay que separarlo.
pero para tener perfiles de riesgo, porque los extranjeros en territorio, tú no tienes el historial que tiene un nacional, pues un nacional tú tienes desde la partida de nacimiento, dónde estudió, dónde vivió, el hijo de quién, tienes toda una serie de datos. Se hace necesario sincerar, insisto, las calidades migratorias para que se condigan hoy día con la condición, profesión, filiación. Hay más de 100.000, mira, hay más padres, bueno, incluso más hijos peruanos, nuevos peruanos, hijos de migrantes, que venezolanos en planilla. Más del doble, ciento y pico mil, de nuevos peruanos, hijos de migrantes. Entonces estamos hablando de que ese núcleo familiar necesita tener una estabilidad respecto de su calidad migratoria, respecto porque pongámonos en la postura extrema, porque a mí me preocupan en realidad acá dos cosas, ¿no? Que es lo que creo que deberíamos llamar la atención sobre esto. Es decir, si tú aplicaras de una manera severa estas reglas, pese a que algunas de ellas ya existen, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, esto del contrato de trabajo, lo que fuera, tendrías que pulsar, ¿qué? A 1.450.000 venezolanos del Perú, porque no están en capacidad de acreditar lo que les está pidiendo la autoridad. Eso es un lado. Pero el otro lado es que no estamos resolviendo el tema de identificar, aislar, capturar, expulsar o meter en la cárcel a los extranjeros y en este caso a los venezolanos que son delincuentes. ¿Qué es de lo que se trata? O sea, lo que necesitamos son medidas para acercar a estos delincuentes. Pequeño. Y es un grupo muy pequeño. Por esta razón es que sincerar la normativa que permita que el ejercicio lícito del oficio, profesión, ocupación sea viable, sea factible, te permite a ti generar, ¿no?, un tamizaje efectivo de la data. Si ponemos unas barreras muy altas de imposible cumplimiento, primero que normativamente estaríamos hablando de un requisito de imposible cumplimiento y hay una protección en el principio pro homine que sería lesivo normativamente en materia de derechos fundamentales, porque es de imposible cumplimiento. Razón por la cual, porque tienes una contradicción normativa. Por un lado, estableces un principio de protección dando la calidad especial residente, porque entiendes que son personas con necesidades de protección internacional y tomaste una medida temporal de protección por la situación de que, bueno, no podemos olvidar que hace unos meses la CIDH ya dijo que en Venezuela hay una situación de terrorismo de Estado. Entonces hay un tema del derecho internacional también que entra en juego. Entonces tenemos que poder conciliar todas estas variables en el diseño de una política pública factible. Y sí se puede, sí se puede. Hay es que sincerar con filigrana, con técnica, insisto, la actualización normativa, por ejemplo, desde el 689, que es el decreto de contratación de extranjeros, la ley de contratación de extranjeros, para facilitar que se sincere, insisto, oficio y profesión ocupación. Además, la tecnología hoy día te permite un montón de facilidades en materia de data. ¿Cuáles son los números oficiales sobre la presencia de venezolanos en el Perú? O sea, ¿cuántos venezolanos han registrado legalmente su presencia en el Perú? Su permanencia. Hay alrededor de 1.200.000 y hay una data, insisto, que ha estado en actualización con la actualización de los solicitantes de refugio, que son 600.000. Entonces, hay una data que está superpuesta, porque yo tengo un grupo que está registrado ante migraciones y que se declaró ante migraciones, que son 1.2 millones, y luego tengo 600.000 ante la CPR, ante la Cancillería, que hicieron actualización de datos finalmente alrededor de 90.000. O sea, contando calidad humanitaria, más solicitantes de refugio que actualizaron datos recientemente hasta octubre. Entonces, por eso que estamos hablando alrededor de 1.2, 1.3 millones. Hay gente que habla de 2 millones, 2 millones y medio, etcétera. Pero data cierta que tenemos es esta, y además ha habido una salida también importante del territorio que se dio durante la pandemia, cuando estaba el cierre de frontera terrestre, que no se registró la salida. Entonces esas personas registraron entrada, puedes pensar que no siguen salida, en territorio, claro, pero no registraron salida porque la frontera se mantuvo cerrada formalmente desde Nancy, marzo 2020 hasta febrero 2022. Entonces por eso es importante la actualización de datos y el recojo de los carnets de extranjería por parte de los extranjeros en territorio. Claro, pero, o sea, yo creo que acá en realidad se juntan dos problemas frente a los cuales en realidad nunca hemos tenido. Es decir, yo me he aburrido preguntándole a nuestros políticos
¿cuál es nuestra estrategia, cuál es nuestro plan con respecto a la migración masiva de venezolanos? Y la respuesta no hay ninguno. Simplemente se abrió la frontera, entraron y no se midió las consecuencias que iba a tener, el impacto que iba a tener en la vida. Nicolás, pero es que, o sea, no se abrió, eso también yo creo que es importante aclararlo. Estaba vigente los convenios de Mercosur que permitía que todos los países asociados ingresan con el DNI o cédula de identidad. Claro. No hubo una excepcionalidad en ese momento. No, sí, sé a dónde vas. Pero yo creo que sí hay que aclararlo, porque si pero a lo que voy es que... sobre el contexto... Claro, pero el mensaje, digamos, durante el gobierno de PPK es estamos con las puertas abiertas y mucha gente, por razones que en otro momento hablaremos de por qué pasó lo que pasó en Venezuela. Yo pienso que la historia pudo ser otra si la oposición hubiera actuado de la manera como ha actuado ahora, ¿no es cierto? Bueno, o sea, la historia... pero no puedes culpar a las víctimas, del exceso de los verdugos. No, pero a lo que voy es a esto. Lo real es que no tenemos una política clara con respecto a cómo enfrentar la presencia de delincuentes extranjeros y en particular de venezolanos delincuentes para aislarlos, identificarlos, cercarlos, perseguirlos, expulsarlos, meterlos presos, etcétera. Pero tampoco tenemos una política para el enorme problema social y de servicios que plantea la presencia de fácilmente 1,5 millones de venezolanos en el Perú, que supone... Bueno, pero ahí también la caracterización si me permites, tienes que verla. Si me permite, Nancy, para terminar la idea. Es decir, te plantea problemas de vivienda, de salud pública, de educación pública, te plantea problemas de empleo en un país. Yo acabo de dar una cifra de la encuesta esta permanente de empleo nacional, esta que se hace todos los meses. Exitosa. Y el último reporte que yo tengo en la mano es que hay 1 millón de personas en el Perú hoy buscando chamba. Entonces, esto se ha cargado con la presencia de venezolanos. Es innegable que hay un problema de que hay trabajadores venezolanos que en muchos casos son más calificados, han recibido una educación en algunos casos de mejor calidad y además están dispuestos a aceptar honorarios menores por la situación de desesperación en la que están y a trabajar por encima de los horarios legalmente permitidos. Entonces, eso también te plantea un problema, Nancy, al cual hay que darle respuesta. Es decir, hay que tener una política de incorporación, ¿no? Nicolás, pero es que el tema es que eso no es aislado. También ha habido un fenómeno, por ejemplo, de salida de peruanos al exterior, y en la economía de la migración hablas de trabajadores migrantes, de peruanos en el exterior y trabajadores extranjeros en Perú. Los peruanos en el exterior son casi 4 millones y remesan alrededor de 5.000 millones al año que ingresan a la economía peruana y que entran en solidaridad a los hogares peruanos a cubrir presupuesto, y las remesas que salen son alrededor de 200 millones. O sea, el balance es ultra positivo para el Perú. Pero ese 1,5 millones de peruanos que han salido en el mismo periodo que han ingresado los venezolanos, dejaban un hueco de consumo en el mercado. Entonces, cuando tú vienes a ver el efecto total que hay en la comunidad, hay unos reajustes internos, y tan es así que el último cálculo con la data del propio BCR te da que el impacto fiscal es positivo. Entonces sí hay que tener cuidado en que en la narrativa de presión, de problemas, te quiero pedir un hay favor. que ver la estadística. Estamos haciendo un recorrido desde muy temprano, en realidad desde ayer en la noche, siguiendo las incidencias del paro que ha sido convocado por un sector de transportistas y al que se han plegado comerciantes y pequeños empresarios de mercados en algunos lugares del país. Vamos a dar a lo largo del día un panorama sobre lo que está ocurriendo. Yo solamente, y antes de seguir adelante, quiero ser muy puntual en algo. La gente que está protestando no son enemigos de la nación, ¿eh? Y no pueden ser tratados como tal. Es impresionante la cantidad de policías y de militares que hay en las calles. ¿Para qué? Para enfrentar a gente que protesta contra la delincuencia. Es decir, algo está de cabeza acá, ¿no? Estamos hablando con Nancy Arellano, ella es vicepresidenta de la Coalición por Venezuela. A raíz de las medidas que se han anunciado desde el día de ayer en la conferencia de prensa de la presidenta, que tiene que ver con que los venezolanos van a tener que mostrar contratos de trabajo o que en los centros de hospedaje y arrendamiento se deben exigir documentos de viaje de identidad extranjeros. En realidad, esto último ya está en la ley.
y en realidad no es ninguna novedad que lo pidan, pero pedir contrato de trabajo, tú decías, Nancy, puede provocar una grave afectación a la comunidad venezolana, porque ¿cuál es la conclusión? Si no muestras el contrato de trabajo, ¿qué va a pasar contigo? ¿Te expulsan del país? Insisto, reglamentar esto y cómo se va a condecir con el resto cómo operar con el resto de las normas vigentes para que sea realmente viable. Yo creo que, a ver, hablemos una cosa simple, o sea, los extranjeros en el país somos extranjeros residentes, no somos vecinos, somos personas que también somos víctimas de la violencia, también somos víctimas de la delincuencia. Esto no es un tema que distinga a nadie. Los delincuentes no distinguen entre extranjeros o nacionales. Eso también es importante, así como ha habido delincuentes de nacionalidad venezolana o colombiana o ecuatoriana o de cualquier nacionalidad, también hay víctimas, porque la delincuencia, insisto, no distingue. Y respetar la ley es labor de todos los que vivimos en el territorio. No es que hay excepción por el hecho o prerrogativa por ser nacionales, o yo no creo que nadie prefiera que el delincuente sea de un sitio o de otro. No queremos delincuentes, nadie quiere delincuentes. Entonces, si hay que sincerar, si hay un perfilamiento que está identificando los organismos de seguridad, sincerar todo lo que sea ese perfilamiento para buscar identificar de manera más precisa a aquellas personas que pudiesen representar un riesgo para el país. Pero tiene que generarse una consistencia. Tú no puedes presumir que toda persona que sea informal es delincuente. No, Eso claro, pondría además personas claro, en el Nancy, Perú como delincuentes, 84% de la población. Claro, el problema es que ¿cuántos peruanos podrían mostrar en este momento un contrato de trabajo? O sea... Por eso, una economía altamente informal y no podemos presumir que todo informal es delincuente. Ahora, mira lo que pasa, pero mira lo que sería pasa, Nancy. Mira, en la encuesta que CPI realizó por encargo de Exitosa sobre el tema de la seguridad, se preguntó sobre el tema de la inmigración y en particular venezolana. Y en una de las preguntas, el 88.3% de los encuestados considera que la inmigración ha contribuido al incremento de la criminalidad en el país. O sea que hay una relación directa entre la presencia de venezolanos y el aumento de la delincuencia. Eso es lo que está en el imaginario, en la cabeza de la gente. Sí. Bueno, porque ha habido un montón de narrativas que han estado claras asociando delincuencia y nacionalidad. Por supuesto, para nosotros no es una variable estadísticamente comprobable. Y no es para nosotros, es que estadísticamente no es comprobable. No existe una correlación, no hay un comportamiento inclinado hacia la delincuencia por el hecho de tener una nacionalidad. Eso sería absurdo, sería como decirlo de un color de piel o decirlo de una estatura. Lo que se ha dicho es, bueno, es que ahora hay delincuentes de nacionalidad venezolana, hace 20 años no, bueno, es que hace 20 años tampoco había rapis de nacionalidad venezolana, ni siquiera existía rapi en el Perú. Sí, claro. Entonces, ahora tenemos. Claro, hay otra pregunta. O sea, hay que sincerar las narrativas, porque esto puede ser muy lesivo para las personas. No, pero por eso. Hay que ser responsables a la hora de formar opinión pública. Claro, pero Nancy, también hay que reconocer lo que está pasando por la cabeza de los peruanos, porque es un reflejo de una realidad que no puedes negar. Es decir, tienes que enfrentar la realidad que la gente hace esa asociación. Pero además hay una otra pregunta que se hizo y el 95.8 cree que se debe expulsar inmediatamente a todos los extranjeros que cometan delitos en el Perú. Es decir, bueno, eso suena muy bonito, pero cuando tú expulsas a extranjeros, ¿a dónde los expulsas? 1. 2, la porosidad de las fronteras no se elimina porque tú los expulses. Y 3, ¿a dónde los expulsas? A Bolivia, a Brasil, a Ecuador, a Chile. ¿Quién recibe en el caso de venezolanos? ¿Le vas a pedir al sistema judicial de Venezuela que se haga responsable de esa salvaguarda? Si cometes un delito en el Perú, ¿con quién tienes la deuda social? No es con el Perú. Sí, claro. O sea, hay un tema del sistema judicial donde tú tienes que pagar, claro. Tienes que ser procesado y recibir todo el peso de la ley como cualquier ciudadano dentro del territorio. Lo que es cierto, Nancy, es tiene que respetar las normas. Claro, lo que es cierto es que las respuestas, es decir, nuestra principal, o sea, yo creo que hay dos problemas, ¿ya? Uno tiene que ver con la seguridad. Y para eso hay que tener una política donde la inteligencia de la que pueden participar los miembros de la comunidad venezolana podría ser determinante. Es decir, una inteligencia que te permita
determinar quiénes son y dónde están los delincuentes y sobre todo en las organizaciones Pero criminales como el Tren de Aragua. la simplificación de trámites y sinceramiento, insisto, de las calidades migratorias, haciendo viables los requisitos, da información hiperútil al Estado, la autoritas del Estado, de poseer la data cierta. Por ejemplo, el acceso a un chip telefónico a nombre del extranjero para iniciar el trámite migratorio. Eso no se puede hoy día. Tú no puedes iniciar un trámite migratorio con un chip a tu nombre. No hay ninguna obligación de tener, por ejemplo, una línea telefónica a tu nombre. Tú sabes la data tan importante que generaría eso. Es una medida de tecnología muy simple, claro, a lo que yo no voy, lesiva claro, de derechos. Por eso, a lo que yo voy, O sea, Nancy. siempre hay que pensar en el siglo XXI, y hay claro. que pensar en la realidad nacional. Claro, Nancy, a lo que yo voy es que medidas. tenemos dos problemas. Dentro de la guerra contra la delincuencia tenemos que incluir una estrategia particular para enfrentar la delincuencia extranjera y en particular la de ciudadanos de origen venezolano. Y para eso hay que hacer cosas... ¿Por qué de venezolanos, Nicolás? O sea, ¿por qué insistir en la característica nacionalidad? Porque son la mayoría. No, pero te pregunto. Nancy, porque son la mayoría de extranjeros en el Perú son venezolanos. Pero ¿por qué? Hablemos de color de piel. Es que no hay 1,5 millones de colombianos, pues no hay pero te sabes el color de piel. De bolivianos, que yo estoy asustado con lo que está pasando en Bolivia. Ahorita los bolivianos van a hacer la competencia porque han empezado a venir por montones. Pero escúchame, Nancy, a lo que voy es, necesitamos una política frente al tema de seguridad que incluya todos los aspectos, incluyendo la presencia de extranjeros y cómo identificar, detectar dónde están, capturar, etcétera, para lo cual la propia comunidad inmigrante puede ayudar. Y en segundo lugar, tenemos un problema con la incorporación a la vida nacional de los inmigrantes, porque no tenemos una estrategia con respecto a eso y no la hemos tenido. Ahora, tenemos que terminar por hoy, pero yo te quiero comprometer, Nancy, para la próxima semana con más tranquilidad, para hablar sobre lo que está pasando en Venezuela, porque el reporte del Centro Carter con las actas de votación en la mano es brutal. O sea, las elecciones no las ha ganado Nicolás Maduro. O sea, si tú muestras las actas, el señor Nicolás Maduro no puede jurar como presidente. Entonces, pero no tenemos tiempo ahora para eso. Te comprometo para la próxima semana, porque eso plantea un problema muy, muy serio. Muy, muy serio. Y hay que atender la inseguridad para todos. Para todos. Somos los primeros interesados en... Nancy, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días.